al Dios del universo, al Rey Salvador, al gran consolador de vida, al exalto con fuerza y pasión. Viva Jesucristo, viva el Dios de amor, viva en nuestras vidas, el Dios del amor, viva el Rey de Reyes, viva el Salvador, viva por los siglos, el gran Redentor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Señor. En la cruz moriste por amor, rostro, dolor y humillación, con la flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Y dice acá en Hebreos capítulo 6, que es un capítulo previo al capítulo 7, que es el sacerdocio de Melquisedec, aquel sacerdote que no tenía, según la Biblia, no tenía ni parentesco, o sea, no tenía padre, no tenía principio, no tenía fin. Está hablando de Cristo mismo, este Cristo resucitado, el cual ninguno de los apóstoles realmente experimentó, excepto Pablo, que eso es muy importante. El pastor Barreto ya nos enseñó en la palabra
que una cosa es la teofonía, que es el Cristo antes del antiguo, digamos, en el Antiguo Testamento, que era las apariciones de este Cristo, ¿verdad? Y luego, cuando ya Cristo estaba en esta tierra, caminando en esta tierra, ya era el Cristo hecho carne, por eso dice hijo de hombre. Cuando usted lee en la Biblia dice hijo de hombre, significa que era hecho carne, pero al mismo tiempo era hijo de Dios, o sea, el Espíritu de Dios estaba en él, Dios mismo se había hecho carne. Pero luego cuando él resucita, ¿verdad? Va a los lugares celestiales, como el pastor nos enseñó muy bien. Luego la Biblia enseña que el Espíritu se derrama sobre los hombres, corre el Evangelio, pero luego en medio, o sea, en medio de lo que estaba haciendo el Señor, lo arrebata a Pablo y le enseña a Pablo las cosas que ojo no vio ni oído oído, que ya se habían cumplido en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús se cumplió todo. No, nosotros no estamos a la espera, ¿verdad?, de que el Señor cumpla todo. Cuando Cristo fallece y entrega el Espíritu, dice, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Consumado. Que significa que ya está, se acabó con el pecado, se acabó con el diablo, se acabó con los días malos y empieza un entendimiento de que el reino de Dios está en el planeta, y el reino de Dios se empieza a extender primero de manera espiritual dentro de estos cuerpos, y el cuerpo lo usa, el espíritu, para avanzar estas enseñanzas. Va a llegar un momento que vamos a ser transformados a la misma imagen del Señor, pero mientras tanto tenemos que cumplir una labor, y es la labor de evangelizar y contarle al mundo lo que es Dios y quiénes somos nosotros, los escogidos, y a dónde tenemos que avanzar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6 y vamos a leerlo, digamos, hasta el verso 12 para tener un mejor entendimiento. Inclusive más, yo lo puse hasta el verso 20, pero vamos a ver. ¿Cuántos están listos? Levante su Biblia para que se despierte un poquito. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Algunos levantan la Biblia y el celular también. No porque están viendo su chat, sino porque están... Ok, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está abierta. Mi corazón receptivo. Estoy por recibir la poderosa palabra de Dios. A partir de hoy, después de esta palabra, yo nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Ok. Entonces dice aquí en Hebreos 6, por tanto, dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Cuántos quieren madurar, hermanos? ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren quedarse estancados en lo mismo? Yo les voy a decir una cosa. Generalmente estoy a veces conversando con mi esposa, en estos días donde no hemos ido a la playa, donde no tienes muchas amistades con quien compartir, porque decidimos con mi esposa quedarnos en Lima. La verdad que una maravilla, sin tráfico, ¿verdad? Bueno, había gente por todos lados, en algunos lugares, pero era como que yo quería estar aquí tranquilo, pero cuando empiezas a darte cuenta, ¿verdad? A menos que estés haciendo aquellas cosas que Dios te manda hacer, realmente qué aburrida es la vida cuando no tienes un propósito en Dios, ¿no? O sea, lindo, ¿no? La calma, el no tráfico y todo, pero cuando no tienes un propósito para qué levantarte y hacer cosas como la Nueva Lima y otras cosas, que Dios, por lo menos en mi caso y algunos de ustedes también, es como que aburrido, ¿no? Pero cuando uno está sin entender que hay que madurar, ojo, sin entender que tienes que ir hacia una madurez, vas a estar estancado. Y ese estancamiento te va a aplatanar. Y dice acá que tienes que dejar, acá dice, hermano, yo no sé qué pastores
no sé qué lee en la Biblia, ¿no? Acá dice, deja las enseñanzas elementales de Cristo. Fíjate, estamos en Semana Santa y estaba viendo en televisión todas las costumbres de la Semana Santa, de los católicos, de los evangélicos, de otras partes del mundo. Y el mundo cristiano, por supuesto, ¿qué cosa celebra? Celebra todas las historias de Jesús caminando en esta tierra, que el bautismo, que el arrepentimiento, que el juicio eterno y todas las enseñanzas de Jesús que Pablo las describe aquí. Recuerden que Pablo fue llevado al tercer cielo y el Señor le muestra las 14 epístolas que están escritas acá, a las cuales nosotros nos concentramos como seguidores del Evangelio que Él predicó, porque la Biblia, si usted busca un versículo ahí, googlea, hay una parte que dice que la gente o todo será juzgado. El apóstol Pablo dice conforme a mi Evangelio, no conforme al Evangelio de los apóstoles, sino conforme a su Evangelio, el Evangelio que Dios les mostró al apóstol Pablo al ser arrebatado. Por eso, dejando de lado las enseñanzas elementales de Cristo, avanzamos hacia la madurez. ¿Cuántas iglesias hoy católicas evangélicas lo único que hacen es abrir la Biblia para enseñar las enseñanzas elementales de Cristo? Entonces, ¿qué tenemos? Una iglesia inmadura, una iglesia que está estancada, que está apagada. ¿Por qué? Porque está ahí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y el Señor quiere que tú recibas el conocimiento del Evangelio en las 14 epístolas para que tu espíritu despierte, para que tú deja ya que es el arrepentimiento. Ay, por mi culpa, dicen en la iglesia católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Entonces, en la misa. Después el evangélico, ¿cómo lo hace? En su forma. Pasen al altar, que el altar está abierto. Ay, Señor, he pecado en esta semana. Y yo, si el pastor abriera su boca y dijera, ¿quién no? ¿No? Todos nosotros hemos pecado y seguimos y hemos pecado y hemos pecado. Y estamos en los rudimentos antiguos del pecado, del pecado, del pecado, mientras que Cristo ya quitó el pecado del mundo. Estamos en los rudimentos de la enseñanza de Cristo cuando Él estaba en el cuerpo de carne, caminando en esta tierra, enseñando a los apóstoles. Y estos apóstoles seguían enseñando eso, mientras que Pablo dice, deja eso. Y yo te digo, como un escogido de Dios que ha entendido esta enseñanza del apóstol Pablo, deja eso. Tú ya no tienes, ahora vamos a leer que no tienes de qué arrepentirte. Ya no existe. ¿Por qué? Porque ya eres santificado, purificado, liberado. Ya la conciencia de pecado ha sido quitada. Tienes que entenderlo para que tú ya no vivas en algo que no es. Porque si la conciencia de pecado ha sido quitada, no tienes por qué sentirte mal. Tu carne te dice, siéntete mal por el pecado. Siéntete mal por el pecado. Yo sé que algunos pastores me van a crucificar. Y algunos ya que iban a votar por mí para la presidencia ya no van a votar por mí. Pero mire, con todo respeto, no me interesa. Lo que me interesa es enseñar la palabra. Si tú buscas conciencia de pecado, pastor amado que me estás escuchando en las redes, te pido que busques la palabra conciencia de pecado. La conciencia de pecado es ese sentimiento que uno tiene porque ha hecho mal. Esa conciencia de pecado, la Biblia dice que tiene que ser removida. Ya está, o sea, mejor dicho, ya está removida. Pero tú tienes que entender que ya está removida. Entonces, la carnalidad de este diablo, esta carne te acusa, te acusa, te acusa. No es el diablo que te acusa porque el diablo, según la Biblia, ha sido destruido. No es un espíritu que viene, es tu carne, la voz de tu carne que se levanta y te dice, tú estás mal, tú estás mal. Con toda conciencia que has pecado. No, ya tienes que decir, el pecado ha sido quitado. Y si el pecado ha sido quitado, ¿de qué tienes que sentirte mal? No, es que pastor, yo he hecho una carnalidad. Bueno, ¿quién no? El Papa también hace carnalidad. La diferencia es que el evangelio de la condenación, el evangelio que es opuesto a la ley, escúchame bien esto, que es opuesto a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto la ley del pecado, te estoy dictando la Biblia, la ley del pecado y la muerte te condena. Te hace sentir que tú eres un pecador. Ahora, ¿has sido carnal? Sí. La diferencia es que si tú vives en los rudimentos antiguos de la doctrina de Cristo y si aún te vas hasta el fondo en la ley, Dios mío, bajo la ley, bajo la ley, bajo la ley, olvídate. Vas a sentirte que tu carnalidad, eres un monstruo, que eres un pecador, que ta. Pero si tú vives en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, diga conmigo, hay una nueva ley, fuerte. Hay una nueva ley. Se llama la ley del Espíritu de vida. El Espíritu de vida. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa ley, hermanos, va contra esta otra ley. Es una ley viva. Esa ley sabe de que sabe, tú sabes de que sabes, de que has hecho una carnalidad. Pero ya no hay condenación. ¿Qué es lo máximo que te puede pasar si tú eres un carnal? Por ejemplo, te gusta el trago, te gusta el trago, te gusta el trago. Ayer estaba viendo la vida de Donald Trump y él contaba de su hermano. Un hermoso, decía, hermoso hermano, precioso, un hombre con un corazón increíble, pero chupaba y chupaba, así lo dice Trump, tomaba y tomaba y tomaba, ya que le dio una cirrosis de la patada y se murió. Era un hombre malo, perverso. No, Trump decía, un tipo de los más buenos que yo he visto en la vida. Pero chupaba y chupaba, ya el cuerpo no aguantó más. ¿Cuál es tu condenación? ¿Cuál es tu infierno? Vamos a decirlo así. Es tu infierno de que estás con el trago, chupa. Lo mismo con el sexo. Por eso la Biblia dice, lo mismo con cualquier cosa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa de ello. No es que tú sales a la calle, te levantas en tu espíritu, ¿cómo voy a hacer el mal? No, tú no te levantas en ese. Tú te levantas en tu espíritu diciendo, ¿cómo hago para hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón? Que son buenas cosas. Pero como estás dentro de este cuerpito, el Papa no me deja mentir, ¿verdad? Padre Francisco, los sacerdotes, Monseñor Cipriani, los pastores, Pastor Robert, todos los pastores, aún el pastor Rodolfo González Cruz, que es mi amigo, que lo quiero mucho, los pastores de la Alianza, Pepito Chávez, ¿sí o no? Todos estamos en este cuerpo de carne, hermano. ¿Sí o no, Pastor Javier Colombás? Que ha sido mi pastor, tú. No solo pastores, mi suegra, mi esposa, mi hijo, todos aquí. ¿O no? El que esté libre de carnalidad, lo voy a adaptar al Evangelio del Reino, que tire el primer celular. Todos estamos en este cuerpo. Pero tú no te levantas diciendo, yo seré un carnal. No. Tú por eso vas a la palabra y la palabra dice, si tú vives conforme a la carne, morirás, o sea, te va a ir mal en la vida, como el hermano de Trump que chupaba y chupaba. Si tú vives conforme al Espíritu, entonces dice, si vives conforme al Espíritu, matarás las obras, o sea, la carne se somete al Espíritu cuando tú caminas en él. Entonces dice, deja ya esas enseñanzas, esta es una nueva enseñanza, no es nueva enseñanza, pero es como más clara, ¿no? Tienes que dejar esas enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo para ir hacia la madurez. Y dice, no volvamos, pero qué fuerte, a poner los fundamentos, sin fundamento, el libro morado de Rice Brooks, que yo le enseñaba en Campeones para Cristo, a todos los 19 pastores de Campeones para Cristo que me están sintonizando. El pastor Steve Murrell, que tiene 60,000 miembros en su iglesia, y todas las iglesias Every Nation, que usaban el libro morado y el libro One to One, lleno de fundamentos de la doctrina de Cristo. Yo sé que me voy si me estoy yendo contra el Papa, bueno, contra Rice Brooks, pero tiene que crecer, porque si tú, yo no quiero una iglesia inmadura, yo quiero una iglesia madura.
Y la única, porque Pablo dice, estoy tratando de darles carne, pero ustedes están como bebitos comiendo lechecita. Por eso era mi crítica de que los púlpitos no solamente es para evangelizar. A veces llenan las iglesias, pastor, cambia tu servicio, todo es ganar almas. Y está llena la iglesia, tiene 2000 inmaduros. Hay otros ministerios que pura enseñanza, tienes 2000 cerebros, digamos, ¿no? Pero, o 100 cerebros. Generalmente a la gente en su mayoría no le gusta estudiar, ¿no? De los cuales me incluyo mucho a mí. Más me gusta analizar cosas que estar leyendo. Pero la cuestión es que Dios quiere que nosotros vayamos a la madurez. Diga conmigo, es tiempo de ir hacia la madurez. Entonces dice acá, avancemos, no volvamos a los fundamentos, salud mi amor, tales como arrepentimiento de obras muertas. Chao con ese arrepentimiento de obras muertas. No tienes nada que arrepentir, te lo voy a enseñar ahora. Dice, ¿Qué versículo está? estoy en el verso 6.1. Estoy en el 6.1. No volvamos a poner fundamentos tales como arrepentimiento de obras muertas. Salud, mamá. Que conducen a la muerte. Dice, de la fe en Dios. Acuérdense que ya no estamos en la fe en Dios, sino de la fe de Dios. ¿No? Jesús decía, tened fe. ¿No? Según tu fe. Pero ahora ya no estamos en la fe en Dios, sino en la fe de Dios. Es muy diferente. La instrucción sobre bautismos. Hermano, tienes que bautizarte. ¿Ha bautizado a ese niño? Dice el sacerdote católico. Ah, por eso es que está mal, porque no lo ha bautizado. Está con el diablo, se le ha metido. ¿No? Y luego va a una iglesia evangélica, ¿no? Y dice, hermano, lo que pasa es, pastor, me siento mal. ¿Te has bautizado? No, no me he bautizado. ¡Ay, qué tal! Tienes que bautizarte. Como si ese acto, ¿verdad? Ese era un acto que el Señor Jesús enseñó, simbólico, pero ya nosotros estamos bautizados en Cristo Jesús. Tú no tienes que meterte al agua si tú estás metido ya en Cristo. ¿Qué agua te vas a meter? Y algunas iglesias bautizan 7 veces. Otras se van al Jordán. Mi suegra, vamos, ay, yo me quiero bautizar, y se fue. ¿También te bautizaste? También se fueron con camino de vida, aquí los han bautizado 7 veces. ¡Ya han mojado nomás! No, pero bueno, el hecho, no, pero claro, aquí es donde Jesús fue sumergido. Esos son los rudimentos. ¿No? El católico dice, no, es que esta era una piedra, ¿no? Estuvimos ahí por la selva, yendo a Oxapampa. No, esta es una piedra donde apareció el Cristo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos estado ahí, ¿no? Y entonces eso es un rudimento. Ah, la Cristo, yo lo voy y lo toco. Eso es una forma religiosa. Los evangélicos, no, vamos a Jerusalén. Bueno, hay que bautizarse en el Jordán, donde se ha bautizado Cristo. Como si eso te hiciera más santo. Sorry, tú ya eres santo, tú no tienes que hacer nada, ni ir a la piedra que se ha, no sé, pues, marcado ahí y dicho sea de paso, yo digo, si se marcó, ¿por qué no la dejaron ahí, no? Han puesto una calcamonía ahí, medio trucho, pero, yo sé que algunos ¿en qué lugar era? Oxapampa, rumbo a Oxapampa, ¿no? Un cerro. Sé que algunos de esa provincia me van a querer matar, pero son rudimentos, ¿me entiendes? No, que hay que cargar al Señor de los milagros. ¿Por qué? Porque me siento yo que tengo que cargar mis pecados también, como Él los cargó. No, si Él ya se llevó todos tus pecados. ¿Qué va a cargar tú? A esos chicos que se ponen ahí las batas y van kilómetros caminando descalzos con una cruz, ¿no? Algunos le ponen ruedita. ¿Has visto? No, es que tengo que cumplir mis penitencias. Bueno, quítale la rueda, si quieres hacerlo. Un poco más de una moto. No me burlo de ellos para nada. A veces da ganas de bajarse y ayudar, pero ellos están haciendo su penitencia, no quieren agua, no quieren nada. Pero no necesitan hacer eso. No necesitan. No necesitan ir a tocar una piedra, no necesitan ir al Jordán.
Hay veces hasta se vuelve como un business también, ¿no? Claro. Con mi esposa estábamos en el grupo que nos llevó el pastor, hermoso su grupo, lindo, gente maravillosa, pero también el pastor va 7 años, 7 veces ha bautizado a toda su familia, como 49 veces ya va, toda su familia bautizada. Y el que nos guiaba, buena gente, decía, bueno amigos, ¿cómo están? Estamos por llegar, aquí tenemos unos souvenirs, cada parada era un souvenir. ¿Entiendes? Y a veces es el souvenir para tocarlo, ¿no? Para tenerlo, y termina siendo un business, ¿no? Tú no necesitas nada de eso. Cristo ya acabó con todo lo malo y ahora te ha abierto un camino nuevo para que camines. Y que la única chamba de nosotros es someter la carne al Espíritu. Pero vamos a seguir acá, verso 2. La instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo eso ya es rudimento, hay que ponerlo de un lado. ¿Ok? Yo estoy resucitado en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estás resucitado en Cristo o no? Amén. ¿Estás sentado en los lugares celestiales? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué resurrección estás esperando? Lo único que estás esperando es la transformación de tu cuerpo, más nada. Tú estás resucitado. Entonces, cuando viene un pastor a predicarte, vamos hoy día a hablar sobre la resurrección. Entonces, sí, empiezan a hablar de la resurrección. ¿Estás resucitado? ¿Qué resurrección? Ahora, si un pastor te enseña el significado de lo que es ya estar resucitado, eso es otra cosa. ¿Qué significa estar resucitado? Escuchen la voz del hermano Jorge en uno de estos domingos. ¿Qué significa? Eso es lo que tienes que aprender. No es que algún día, sí, mientras tanto estamos en el pecado, el diablo nos ataca. No, tú estás resucitado en Cristo. ¿Amén? Ok. Y bueno, juicio eterno también, que es muchos pastores lo usan para la condenación. Si te portas mal te vas a ir al infierno. Te voy a juzgar de aquí, de aquí. Lo único que nosotros estamos haciendo es juzgar el mundo ahora. Bueno, no quiero entrar en eso porque esa es la mejor prédica del pastor, que si hay preguntas, por favor, busquen al maestro que les ayude en eso. Quiero ir a este punto. Es imposible, escuchen muy bien, ¿Qué pasa? perdón, verso 3, capítulo 6, verso 3. Así procederemos si Dios lo permite. Ahora, verso 4. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados y que han saboreado el don celestial y que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar su propio mal, al Hijo de Dios, y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Qué significa esto? ¿Qué es imposible? ¿Qué cosa es imposible? Dunita, entra a mi Facebook. Aquí voy a leerlo en mi Face. Yo he puesto lo siguiente: dejando los rudimentos de Cristo y aquellos fundamentos. Hermoso tiempo. Cada Semana Santa recordamos lo que hizo nuestro Salvador. Pero usted se ha preguntado por qué Pablo, a quien el Cristo vivo mismo llevó al tercer cielo para revelarle el Evangelio, escribió lo siguiente, y para ello escribió esta importante revelación: el que tenga oídos que oiga. ¿Cuántos tienen oídos hoy? Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, y hemos leído. Yo he puesto hasta el verso, no lo voy a leer todo ahorita, yo he puesto hasta el verso 20. Entonces yo les pongo acá: feliz Semana Santa, pero más feliz si entiendes la importancia de dejar los rudimentos religiosos. Porque si te vas a cumplir tu Semana Santa, ay, por mi culpa, tocando la imagen y esto, para sentirte mejor de algo que ya tienes, es como Dios mirando desde el cielo, ¿no? Claro, o sea, ya Dios te ha dado todo y dice, Señor, dame, y Dios te ha dado todo. Señor, dame. Entonces, Señor, voy a visitar las 7 iglesias porque te necesito. Pues yo te di todo. Solo que tiene que caminar y que ya no
pues, si quiere visitar la Santa Iglesia, para conocerla, hacer un turismo, ¿no? Pero no para estar tratando de acercarte más a Él. Tú ya estás con Él. Tú estás sentado en los lugares celestiales. Ahora, feliz Semana Santa y más feliz si dejan los rudimentos religiosos e ir adelante a la perfección y caminar en esa perfección. Quiere decir que ya no necesitamos esos fundamentos: arrepentimiento, bautismo, fe en Dios, imposición de manos, juicio eterno, que nos hacen dudar muchas veces de nuestra salvación. Solo necesitamos saber lo siguiente: es imposible que los que una vez fuimos iluminados, puntos suspensivos, porque cuando uno hace la lectura, ¿ok?, seamos otra vez renovados para el arrepentimiento. Esta versión es una versión, ¿me puedes traer la reina? Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y ahí empieza a alargarse la oración, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sígame aquí. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, uno conjuga esas palabras. Dice, si yo quitara del medio toda la cantidad de cosas que es las características de los iluminados. ¿Cuáles son las características de los iluminados? Sígame aquí, porque a veces no es fácil entender esta palabra cuando uno tiene un background de que tú puedes perder la salvación. Cuando tú tienes una enseñanza de años de que si tú puedes perder la salvación, aún los que creen que no pueden perder la salvación, no, yo nunca perderé esa salvación, como tienen un evangelio mezclado, piensan, ojo, por ahí que quizás la pierdo, con la justa me puedo salvar. Pero mira lo que dice aquí, porque esta palabra es firme, es la palabra de Dios. Escucha bien, dice acá, porque es imposible, diga conmigo, imposible. Imposible. Ahora sí, que los que una vez fueron iluminados, ¿cuántos han sido iluminados? Ahora esa iluminación tiene que, ¿verdad?, crecer más. Dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial. Yo me acuerdo tantas cosas. El otro día mi hijo me decía, papá, he visto, ¿por qué quieres que te ponga una prédica ahí en la radio? Había una prédica en la radio. Le digo, está buenaza la prédica, una revelación buena. Uy, papá, pero estos son los pentecostales. Yo me acuerdo de chiquito, tú también orabas y la gente se caía, el espíritu. Sí, yo no me voy a olvidar de eso. No era un invento mío. Es más, yo decía, no te caigas por cortesía, por favor. O sea, sí, cuando yo oraba la gente se caía, no era cortesía, no era caída de empujón, nada. Había una unción, yo lo podía sentir. Mezclada con emoción, lo que quiera, bueno, es parte del fruto de cada uno. Pero había un mover. Pero ya nosotros hemos gustado del don celestial, era 2, ¿no es cierto? Número 1, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Porque es imposible, los que una vez fueron iluminados, número 1, gustaron del don celestial, número 2, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido partícipes del Espíritu Santo? Ok, número 3. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, número 4. Y de los poderes del siglo venidero, número 5. Y recayeron. Ahí viene esa palabra. ¿Qué significa eso? O sea, que es imposible que si tú has recaído, entre comillas, recaído, mira lo que dice acá, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, tú no puedes ser renovado para tu arrepentimiento. Mira lo que dice acá. Sean otra vez renovados, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiendo al arrepentimiento. Tú no puedes, es imposible que tu pecado otra vez vitupee el nombre de Cristo, hermano. Ya Cristo ya murió, o sea, es como que, mira la enseñanza que yo he tenido, pastor, corrígeme en esto, si no. Una enseñanza que yo tenía era, cada vez que pecas le pisoteas la sangre de Cristo. Estás golpeando la sangre de Cristo. Cristo ya murió, derramó su sangre, nos ha resucitado, nos ha puesto... Eso es imposible que tú regreses a eso. Si ya Cristo lo hizo todo. O sea, algunos piensan que Cristo hizo su trabajo a la mitad. Cuando yo digo consumado es, présteme atención. Cuando yo digo consumado es, significa consumado es. No es a la mitad, ya lo hizo todo. Entonces, si yo soy perfecto, yo soy perfecto.
Algunos dicen, no, es que tienes falla, entonces no eres perfecto. No, sí eres perfecto, pero tienes tus fallas, pero en tu carne, tu diablo, tu viejo hombre, pero tu nuevo hombre es perfecto. Entonces este versículo, que para muchos es una confusión, dice acá, es imposible, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo y exponiéndolo al vituperio. Y ahí vamos para adelante. Porque la tierra que bebe, la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce, estamos ahí en el verso 7, ¿no? Y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, eso ocurre naturalmente. O sea, toda la tierra recibe lluvia, produce hierbas y es provechoso. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿De quién está hablando ahí? ¿De ti? No. Está hablando de lo que el pastor enseñó, la cizaña. Está hablando de los maldecidos, de los nacidos para maldición, de los hechos por Dios mismo para el mal, que según la enseñanza del pastor de la vez pasada, conforme a la Biblia, mueren y desaparecen. No es que se van al infierno, no, desaparecen. Como le dijeron, la palabra profética para el diablo, para siempre dejarás de ser. Igual, el hombre malo para siempre deja de ser. Y el hombre santificado, el hombre que es escogido desde antes. Acuérdense la enseñanza que hemos dado, que tú existías antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces Dios te metió en este cuerpo, tú existías siempre, estabas con Él, ahora sigues con Él. Entonces, tú no te vas a ir al infierno. No está hablando aquí que vas a perder la salvación. Está hablando acá que es imposible que tú vuelvas a pisotear la sangre de Cristo. Es imposible. Está hablando de los perdidos, de los que están destinados para la perdición. Ahora, porque la tierra que ve, ahora 8, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada. 9, pero en cuanto a vosotros, ahí está la palabra. Me paro ahorita que pero lee, pues aquí está, hermano. A su nombre, gloria, a su pueblo, gloria. Mira lo que dice acá, Pastor Javier. Pero en cuanto a vosotros. Pero en cuanto a vosotros, ¿cuántos están incluidos en esta palabra vosotros? Levante su mano aquí. Ahí en la tele. En cuanto a vosotros, oh amados, persuadidos de mejores cosas. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué significa? Algunos dicen, yo soy salvo, siempre salvo. No, salvo, compañero. No soy salvo. No seas perezoso. Dile, Señor, buenos días. ¿Cómo es hoy día? ¿Qué hay? Cuéntame, ¿qué pones en mi corazón, Señor? Quitando los temores. Vamos. Eso. Amén. ¿Están ahí o se fueron? A fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Está hablando de las bendiciones de los escogidos, de los hijos de Dios. Escúchame, ¿por qué Pablo está diciendo que deje las enseñanzas de Cristo? Porque esas enseñanzas estaban basadas en la ley, porque Cristo tenía que cumplir la ley. Una cosa es el Cristo caminando acá y otra. Claro, y el Cristo que tenía que cumplir la ley enseñaba, tienes que cumplir la ley. Pero por ahí soltaba en medio de decía,
tengo cosas que deciros que aún no entienden. ¿Por qué? Porque no eran renovados en el Espíritu, no iban a entenderlo. Entonces, Pedro y los demás apóstoles enseñaron lo que Jesús les enseñó cuando caminaba en la carne. Pero Pablo nos está enseñando, y él mismo les estaba diciendo a todos, porque se escribían estos textos, se hablaba, Pablo lo predicaba, de que tienes que dejar esos rudimentos que son condenatorios, que son asesinos de las visiones. Pero pastor, ¿cómo vas a decir que yo deje los fundamentos del libro morado, pastor? O del libro del pastor Lai. Si a todos nos ha ayudado, sí, a mí también me ayudó. Y bueno, si lo enseñaste, si lo recibiste. Pero si hoy día ya recibiste esto, entonces mi hijo me pregunta, pero papá, ¿no crees que sería mejor que aprendan los nuevos que entran a la iglesia, aprendan estas enseñanzas del bautismo? Pero hijito, si lo único que yo tengo que decirle es, mira hermano, tú eres nueva criatura, una nueva persona, y le enseñas esa revelación y que no necesita nada de eso, ¿ya para qué le vas a enseñar eso? O sea, ¿para qué lo vas a bautizar? ¿Para qué le vas a enseñar el arrepentimiento? ¿Para qué? Si de frente le vas a decir que estás renovado en Cristo Jesús, que eres una nueva persona, que estás sentado en los lugares celestiales, que es imposible que tú pisotees la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estás santo, puro, perfecto, hecho perfecto, dice la Biblia. ¿Para qué le vas a enseñar? De frente entra a la iglesia, o le hablas en un micro o en un bus o en una campaña y le dices que él ya está renovado. Lo que me faltó si hubiese yo estado ahí en ese tiempo con Trump, y hubiese dicho, dile a tu hermano que deje él es salvo, siempre es salvo. Si era tan buena onda como tú dices, de hecho que era un escogido, como lo eres tú. Por las enseñanzas del evangelio que ellos recibían. ¿Y qué pasó? Simplemente que le hubiese dicho yo, deja de esto y métete a cultivar tu espíritu. Noé. ¿Me entiendes? Noé también le metió. Bueno, Noé también, no sé si muchas veces, ¿no? La verdad que no puedo juzgarlo porque no tengo el video de Mamani sobre eso. Pero la Biblia dice que No tengo el video de En un Mamani. momento dado dice que Pas- él estaba bien mareado. Estaba bien mareado una vez Hizo y la ropa, Sí. se calateó. estaba medio testosterónico también. pero Pastor, la Biblia lo declara, dice Noé, varón justo en sus generaciones. claro, justo por más, pero no era, yo no lo veo que era choborra, era ese día pues, se De vez en cuando, pues, ¿no? Claro, pero el pastor se va al infierno, ¿no? Ok, voy a terminar y con esto nos vamos a casa. Verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, diga conmigo, Dios con esta enseñanza, fuerte. Vamos, no te duermas. Dios con esta enseñanza le quiere mostrar. ¿Qué cosa? ¿Te lo leo? Dice, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de inmutabilidad de su consejo. Nadie me va a venir a decir acá, no, pastor, este es su consejo dado al apóstol, es inmutable. Indiscutible. Es su palabra. Dice, inmutable de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros
como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y ahí después ya habla de las enseñanzas de Melquisedec. Este es el Evangelio. Conclusión en Semana Santa. Bueno, yo aprovecho la Semana Santa para descansar. Tú sabes que el miércoles, ¿no? Yo dije, nos vemos mañana. Y toda mi gente dice, no, pastor, mañana es feriado. ¿Cómo feriado mañana? Sí, es jueves, pero antiguamente el feriado era solo mediodía. No, ahora es todo, caramba, bueno. Pastor, usted va a venir y no va a haber nadie. Bueno, ya usaré para descansar. Algunos dicen Semana Santa, algunos Lo único que a mí me toca decir por Semana Santa es que rico descanso. ¿Quieres comer carne? Come carne. ¿Quieres comer pescado? Come pescado. ¿Quieres ayunar? Ayuna. ¿Quieres lo que quieras? Si quieres tomarte un trago, tómate un trago. Mientras el trago no te tome a ti. Eso es. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? Este es el Evangelio del apóstol Pablo. Medítenlo y ya no estén en los rudimentos de la doctrina de Cristo, por favor. Y menos en los actos religiosos, que lo único que hacen es hacernos sentir por mi culpa, por mi grandísima. Amén.